Y hoy vengo a dejarles el primero de muchos videos que subiré a mi canal donde podré enseñarles cómo utilizar Photoshop, Illustrator, Lightroom e InDesign. Hoy aprenderemos cómo realizar este tipo de fotografías, donde encontraremos a una misma persona repetidas veces, pero en diferentes situaciones. Continúa viendo este video y aprende paso a paso cómo conseguirlo. Ok, en principio, pues dependiendo de cuántas situaciones vamos a reflejar en el montaje final, dependerá de cuántas fotografías tenemos que tomar. En mi caso, yo solamente estoy presentando 3 situaciones. Como pueden ver aquí, una haciendo ejercicio, la otra comiendo y viendo televisión. Aquí las tenemos individuales. Y yo tomé una del ambiente en donde vamos a generar esta fotografía, porque ya les explicaré más adelante, no la necesité al final, pero pues siempre es mejor tenerla. Ok, ya yo tengo abierta en Photoshop la fotografía de fondo. Voy a arrastrar, a seleccionar las 3 fotografías con las que voy a trabajar y las voy a anexar en el mismo file, en el mismo archivo en donde estamos trabajando. Para evitar confusiones, vamos a renombrar foto 1, las capas, foto 2 y foto 3. Ok, nos vamos a la foto 1 y creamos aquí en este icono, en esta herramienta, máscara. Vamos a hacer clic y vemos que se nos crea un recuadro blanco al lado de la fotografía en la que estamos trabajando. El recuadro blanco es la máscara que nos va a permitir ver o esconder qué es lo que queremos o no de la misma. El color blanco nos permite visualizar todo lo que estamos viendo. Si queremos esconder, tenemos que cambiar a negro haciendo switch aquí en esta flechita. Vamos a aumentar el tamaño de mi pincel. Para los que quieren irse por lo seguro, podemos bajar la opacidad para poder ver la capa de abajo, que vendría siendo la foto 2, esta que es donde estoy comiendo, y ver por dónde vamos a pasar el pincel. Entonces, a mí no me hace falta, ya yo sé en dónde estoy, y voy a pintar con color negro. Si logramos ver aquí, es lo que estoy coloreando de negro, y es lo que me está ocultando de esta fotografía, de la foto número 1, que no quiero que se vea. Si vemos cómo cambia todo esto yo prefiero hacerlo todo en una misma foto, eliminarlo. Voy a eliminar, a esconder también esta parte de aquí abajo, porque en la tercera foto estoy yo en el suelo. Ok, si nos vamos a la segunda, vamos a apagar aquí y vemos que desaparece la foto en donde yo estoy viendo televisión. Si nos vamos a la segunda foto, vamos a crear una máscara más. Agarramos la herramienta pincel que ya está seleccionada y vamos a borrar si logran ver, no sé si lo lograron detallar, la foto tiene un pequeño desfase porque la foto número 1 y la 2 están bien, pero la foto número 3 ven que todo se mueve, todo el ambiente, todo el fondo tiene un cierto movimiento. ¿Qué hacemos si nos sucede esto? Lo voy a colocar un momento aquí arriba, voy a bajarle la opacidad y si ven, esta foto que estoy moviendo es la foto número 3.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Que encaje con el resto de la fotografía. Entonces, hacer match. Listo. Entonces, volvemos a aumentar la opacidad. La colocamos abajo. Y entonces, nos vamos a la foto número 2, el layer número 2 de la foto número 2. Nos ubicamos en la máscara. Tomamos la herramienta pincel y empezamos a borrar lo que no queremos mostrar. Sigue habiendo un pequeño desfase, pero no es tan grave porque es algo mínimo. Entonces, aquí terminamos. Este pequeño espacio que ven aquí abajo es por el mismo movimiento que hice de la fotografía número 3, pero no se preocupen porque seleccionamos la herramienta recortar o cortar y vamos a cambiar la opción a el ancho por la altura por la resolución que tú quieras colocarle. Tú puedes colocarle aquí las medidas, pero yo lo voy a hacer aleatorio, no estoy buscando ahorita una medida específica. Y aquí lo corto un poquito más para no ver esa. Ahora seleccionamos todas las capas y presionamos la tecla Control E, o si tienes Mac, manzanita E. Lo que hace es rasterizar las 4 capas que tenía o las que hayas seleccionado en una sola imagen. Entonces, ya lo que queda pues es opción de cada quien. Yo me voy a ir a filtro, cámara RAW, para darle un pequeño retoque. Voy a seleccionar esta herramienta degradez haciendo clic y presionando la tecla Shift. Voy a crear este degradez. A mí ya automáticamente me aclara este lado de la fotografía, que es lo que yo quería, porque ya lo había hecho anteriormente. Pero aquí tú puedes modificar cuán iluminado o contraste, sombras quieras añadir o eliminar. Entonces, yo lo voy a dejar así. Le doy OK. Y luego presiono la tecla manzanita o Control B para el balance de color. Entonces, aquí puedo, para los que lo tienen en español, aquí tienen las sombras, medios tonos y los brillos. Yo me voy a sombra y voy a cambiar las tonalidades de las sombras. Voy a irme a brillos y también voy a hacerle el cambio, dándole un tono más frío. Ok. Y así culminamos la fotografía. Ya lo que queda es guardar. Y le damos por nombre foto final. La guardamos. Espero te haya gustado este video y que te haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna otra inquietud, no olvides hacérmelo saber aquí abajo en tus comentarios y no olvides suscribirte.